Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les habla OK Comics y esto es OK Comics Dibuja en Español. Aunque hoy no voy a dibujar mucho. Hace ya varias semanas terminé mi curso de manga, es decir, los 3 talleres ofrecidos por el canal de YouTube Learn to Draw Manga y que se realizan mediante reuniones en Zoom que se transmiten simultáneamente como directos en YouTube. Eh, Pues ya era hora de compartir mi experiencia, pero no suelo tener muchas ventanas para poder grabar videos largos. Em, pero bueno, pues para beneficio de mis amigos de habla hispana, si es que tengo alguno, aquí está lo que más o menos aprendí y mis observaciones acerca de lo que fueron estos talleres. Se trata de 3 talleres. El primero, el taller de John Coma, luego el taller de la premisa y por último, el taller del one shot de 2 páginas. Em, Sobre el de John Coma no me voy a extender demasiado. Ya hice un video completo acerca de él. Em, John Coma es el equivalente japonés de las tiras cómicas y tiene la característica de que es vertical y tiene 4 viñetas necesariamente, porque literalmente el término John Coma quiere decir 4 viñetas. Y son 4 viñetas obligatoriamente porque el John Coma es la primera aplicación de esta estructura narrativa japonesa que divide la historia en 4 actos: el comienzo, el desarrollo, el giro argumental y el desenlace, el famoso Kisho Tenketsu. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si esto sea representativo de toda la industria en general. El canal de Learn to Draw Manga tiene entre su personal eh, personas que han trabajado de verdad en la industria. Tiene a la autora de Wedding Peach y a la editora de Record of Ragnarok. Eh, Así que supongo que algo de cierto tiene, pero esta gente vive y muere por el Kishotenketsu. Es fundamental. Entonces, es algo a lo que realmente hay que prestarle bastante atención. Porque se presenta una especie de situación como cuando uno está en el colegio o en la universidad y tiene que presentar un trabajo y no solo hay que asegurarse de que la información sea correcta, sino de presentarlo de la forma como le gusta al profesor. Entonces, em, si en algún momento tienen tratos con este canal o se inscriben a alguno de los talleres o si tienen $6,000 que gastar así libremente y se inscriben al curso que dan, em, tengan muy en cuenta que si en alguno de sus trabajos o proyectos no expresan bien, no expresan correctamente el Kishon Tenketsu, se los van a corregir porque se fijan muchísimo en eso. Bueno, entonces pasando, el siguiente taller era el de la premisa y me interesaba bastante participar en ese porque dijeron que era la última vez que lo iban a ofrecer, al menos en un buen tiempo, y hasta ahora lo han cumplido. Así que si no lo veía ese día, me iba a quedar el curso incompleto, por decirlo de alguna manera. Pero afortunadamente se pudo. Y entiendo por qué puede que no sea el taller más popular que tienen, porque no implica dibujar nada, es puramente teórico, o sea, puramente verbal. El taller de la premisa es básicamente un ejercicio mental para organizar la idea de tu manga de una forma que se le pueda presentar a un editor y que el editor te diga, sí, hágale el one shot, o pues si tienes mucha suerte o le impresiona mucho, decir, listo, vamos a serializar esto. Em, y para eso tiene que tener una serie de elementos, tiene que llevar un cierto proceso y tener una serie de elementos específicos. Porque claro, em, muchas personas, muchos jóvenes, muchos muchachos están pensando, oh, yo quiero hacer un manga que se trate de tal y tal cosa, pero el tal y tal cosa generalmente no va más allá de la descripción de cómo funciona el sistema de poder o ciertos detalles del lore de un mundo de fantasía a donde el Camión Kun va a llevar al protagonista. Y lo que hace el ejercicio de la premisa, o logline, como lo llaman, porque pues el taller se da en inglés,
es obligarte a pensar en esa idea y estructurarla y convertirla en de verdad una historia. Y en una historia que tenga los elementos que los editores buscan para que, pues, eso atraiga al público japonés. Entonces, todas estas historias parten de una especulación, de una pregunta. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si se desata un apocalipsis zombie cuando estás en medio de las clases en el colegio y no te enteras sino hasta la hora de salida? ¿O qué pasaría si hubiera gigantes come gente que se meten a la ciudad? ¿O qué pasaría si la chica más linda del salón te pide que le ayudes a hacer su disfraz para cosplay? ¿Cierto? Siempre partimos de una especulación. Y luego, cuando ya tenemos esa idea básica concretada, se pasa a la premisa de verdad que debe tener 4 elementos. Los japoneses tienen algo con el número 4. Y estos elementos son: la premisa debe identificar al protagonista de tu historia, cuál es el objetivo que ese protagonista quiere alcanzar, cuál es el obstáculo que va a tener que vencer para alcanzar ese objetivo, y cuáles serían las consecuencias que sufriría el protagonista si llegara a fallar y a no conseguir ese objetivo. Y esto es muy importante, hay que expresar estos 4 elementos sin utilizar palabras que empiecen con mayúscula. ¿Por qué? Porque claro, una cosa es decir, Raito se encuentra el cuaderno de Yaruki y empieza a matar gente. Y otra muy distinta es decir, un estudiante estrella descubre el cuaderno de un espíritu de la muerte y que al anotar nombres en él, las personas dueñas de esos nombres se mueren, y empieza a usarlo para purgar la sociedad mientras trata de evitar ser descubierto por la policía. Puede que una descripción sea más larga, pero te da una idea muchísimo más clara de qué es lo que está pasando o de qué es lo que va a pasar, porque hay que tener en cuenta, tu manga no existe todavía. El único que conoce todos los ires y venires y todos los detalles y los nombres de todo el mundo eres tú. Entonces, los nombres propios no sirven porque los nombres propios exigen conocimiento previo de qué demonios estás hablando. Entonces, por eso, protagonista, objetivo, obstáculo y consecuencias sin nombres propios. Y generalmente al hablar del protagonista se habla de una ocupación y un rango de edad. Y con eso ya tienes encapsulado lo que va a ser el protagonista. Y una vez lo has organizado en esta forma, ya puedes empezar a hacer fichas de personaje, a empezar a pensar en detalles de lore, y empezar a hacer diseños y ese tipo de cosas. Pero aquí ya tienes lo básico y eso te obliga a pensar como japonés realmente. Porque, claro, las series japonesas siempre tienen un protagonista central. Japón no va a ser algo como X-Men, digamos, en donde tenemos un equipo y hay aventuras en donde un personaje es más importante que otro, pero no hay una persona central que lleve la historia. No, en manga, así el título no sea el nombre del protagonista, pero el protagonista está. Pues, por ejemplo, tenemos My Hero Academia. Pues es una academia. Obviamente va a haber mucha gente ahí, pero tenemos un protagonista claro. Fire Force es un escuadrón de personas, pero hay un protagonista central.
Blue Lock son equipos de fútbol, pero hay un protagonista central. No importa si hay un grupo o equipo o incluso toda una civilización, Attack on Titan, por ejemplo, em, hay siempre un protagonista central y a través de ese protagonista es que vamos a ver toda la historia. Puede que haya otros personajes que sean más interesantes o que sean más cool o que llamen más la atención, pero el protagonista siempre va a ser nuestro punto de anclaje y eso para los japoneses es supremamente importante. Entonces, ellos de verdad le trabajan mucho al protagonista y, y es algo que tienen muy presente. Eh, entonces, más allá de sistemas de poder, lore del mundo de fantasía, esto es como que en uno de los aspectos en los que más se fijan. Y he visto que han evaluado trabajos en donde ese es el problema precisamente. No hay claramente, no hay un protagonista claro. No estamos viendo la historia a través de los ojos del protagonista, sino que tenemos una especie de narrador objetivo, que es una narrativa muy occidental. Entonces ese es el taller de la premisa y ese es el ejercicio que se hace en el taller de la premisa, pensar en tu historia en términos de qué pasaría si y luego evolucionarlo a el esquema protagonista, objetivo, obstáculo, consecuencias. De forma que sea algo que tú le puedas decir a un editor en una convención, por ejemplo, eh, y ver si le llama la atención, pero que no, pero que no empiece el editor a preguntarte, pero ¿y ese quién es? Pero si el editor tiene que hacerte preguntas adicionales o no entiende tu premisa, si no le entiende no le interesa y quiere decir que no está suficientemente bien trabajada. Entonces ese es el taller de la premisa y ese es el ejercicio que se hace ahí. Entonces ahí tienen la estructura por si la quieren aplicar. Y el siguiente taller, que de hecho lo vi 2 veces, que al parecer es bastante popular y lo están ofreciendo casi que cada 2 o 3 semanas, una cosa así. Lo están haciendo bastante seguido. Es el taller de el one shot de 2 páginas, que básicamente es como una extensión del Yonkoma. También exigen que se presente la misma estructura, ¿no? Tiene que estar el Kishotenketsu, pero entonces ya no tienes la limitante de que sean 4 viñetas. Durante el taller muestran varios ejemplos. Uno de ellos es uno hecho por Fujimoto y efectivamente tiene 4 viñetas, 3 en una página y una grande en la segunda. Entonces, pues tampoco quiere decir que no puedas hacer, o sea, puede ser un John Coma expandido, digamos. Pero digamos que se asume que va a haber más viñetas, que va a ser un poco más elaborado, aunque de todas formas estás contando algo. O sea, tienes un espacio tan pequeño para contar algo que básicamente lo único que puedes hacer es contar un chiste. Y en esos talleres lo que hacen es darte un guión para que no tengas que pensar tú la historia y que tú lo desarrolles en media hora como una especie, como una story. Entonces estos son los 2 ejercicios que yo hice. El primero, eh, el guión era que alguien va a hacer desayuno, luego aparece otra persona y dice, pues hazme a mí también. La persona número 1 rompe un huevo y resulta que en el huevo no había pues una yema y una cáscara de huevo, sino que el huevo ya estaba desarrollado y lo que sale es un pollito. Entonces, pues a veces ahí está el desarrollo de la historia. Y el otro, no lo puedo mover porque tengo el trípode aquí apoyado, es que entra un personaje a lo que parece ser una cafetería, pide un latte. Esa viñeta no se alcanza a ver aquí. El tipo pide un latte de caramelo con hielo y la chica, que se ve un poco confundida, no sé por qué realmente, pero pues es lo que decía el libreto, le da, eh, pero resulta que
no es un latte de verdad. Es una tienda de muñecos de peluche, como la sección de peluches del Miniso, que tienen forma de artículos comestibles. Y el tipo se confundió. No, digamos que la calidad del libreto como tal, como chiste, pues no importa realmente para los efectos del ejercicio, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un buen chiste. Es algo para que hagas sin tener que pensar tú en la historia, porque eso demoraría más tiempo, y que simplemente lo desarrolles. En general, pues me parece, o sea, el taller es divertido. Eh, yo lo vi 2 veces, pues teniendo la esperanza de que en alguna ocasión me dieran feedback directamente a mí, pero pues no tuve suerte en ninguna de las dos, solo en el de John Coma. Y lo han seguido ofreciendo, lo ofrecen seguido. Si hablan inglés, yo les recomendaría que participaran, que se inscribieran cada cierto tiempo en la comunidad de YouTube, en los posts de YouTube del canal, ponen el vínculo para inscribirse, para poder participar en la reunión de Zoom. Tienen que saber inglés fluido, eso sí, si no se van a perder, pero pues si tienen esa herramienta, puede ser un ejercicio bastante interesante. Y me parece que en general, este modelo de curso inicial, ¿no? De Manga 101, eh, tiene, me parece una estructura bastante razonable. Es como una curva de aprendizaje bastante razonable. Porque claro, si no sabes absolutamente nada de narrativa gráfica, ni de historieta, ni de cómics, ni nada por el estilo, es una muy buena iniciación, porque entonces empiezas con el Yonkoma. Entonces aprendes la estructura narrativa y no te preocupas por nada más. Tienes una estructura rígida en donde tienes que poner las cosas. No hay espacio para variantes. Entonces tampoco hay espacio para preocupaciones ni decisiones adicionales que tengas que tomar. Simplemente tienes que asegurarte de que la historia sea legible y sea clara. Entonces aprendes cosas como cómo mantener la consistencia en el diseño de personajes, la regla de los 180 grados, aprendes a dejar espacio para los globos, ese tipo de cosas. Aparte, pues el de la premisa, ¿cierto? Y cuando entras al del one shot de 2 páginas, entonces ya tienes el conocimiento previo de la estructura y todo eso. Y aquí, pues ya te enfrentas a problemas adicionales, ¿no? Ya le metes un grado más de complicación, porque entonces ya estás hablando de diagramar una página. Y estamos hablando de que ya tienes que pensar en que haya una viñeta de impacto en cada página. Estás pensando en que hay lo que se llama una, una viñeta, digamos, de preparación, o sea, la de suspenso, ¿no? El cliffhanger, y la recompensa. Y te enfrentas al problema de que va a haber viñetas más grandes, más pequeñas, y el asunto de la regla de la T y de la y lo que se da en llamar las calles del manga. Que estos espacios entre las viñetas, que en inglés es lo que se llama el gutter, hay gente que las llama las calles. Me parece que es una analogía bastante acertada, bastante ingeniosa, entonces por eso la uso. Y la regla es que la calle horizontal debe ser más ancha que la vertical. Em, Aquí no se nota mucho, aquí de pronto más, aquí sí. La calle horizontal es más ancha que la vertical porque eso agrupa como las tiras de lectura. Porque claro, el japonés lee verticalmente, entonces el ojo de él va a tratar de hacer esto, a menos que le des una indicación, así sea sutil, de que no, es por aquí. Tran, tran, tran. Entonces siempre la calle horizontal va a ser más gruesa que la vertical
Y lo otro es la regla de la T, que siempre que haya, o sea, siempre entre una tira y la siguiente debe haber T's, nunca cruces. Porque en Occidente, y quienes tienen el libro Cómo dibujar cómics al estilo Marvel, han visto que las páginas que manejan ahí son las páginas estándar gringas de 6 viñetas, todas del mismo tamaño. Y para el lector occidental, pues no es para nada complicado entender que el orden de esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, en algún momento se determinó que este tipo de cruces pueden confundir al lector japonés, porque como digo, como ellos leen verticalmente, pues el ojo de ellos va a tender a hacer esto y luego se darán cuenta, ah no, perdón, ese era por aquí. Entonces por eso es importante que estas cruces no existan. E incluso si tenemos una página de manga con 6 viñetas, hay que, hay que tratar de que nunca quede una vertical directamente encima de la otra. Entonces, nunca cruces, siempre T's. Aquí tenemos una T, aquí tenemos otra T, aquí tenemos otra T, aquí tenemos otra T. Para que de esa forma pues, el lector sepa, ah, es por aquí, luego por aquí, luego por aquí, y no le dé por bajar derecho de una de estas viñetas. Entonces, esos son como las dos herramientas que usa el manga para forzar al ojo a seguir el sentido de lectura con el que está dibujada la obra. Pues en teoría, si se le da la vuelta, también serviría para cómic occidental. Entonces, eso también es otra cosa de formato en la que hay que fijarse y que si no la haces bien, te la van a corregir. Aparte de eso, bueno, eso es básicamente como la información que se da en los talleres regularmente. Y pues más allá de eso, pues ya los datos adicionales que consigas serán particulares de ese taller. Por ejemplo, durante el segundo taller de... em, durante el segundo taller del one shot de 2 páginas, el segundo o el primero, no, durante el primer taller del one shot de 2 páginas, fue que yo me enteré de una cosa que yo no sabía, y es que los japoneses a todas estas gráficas, todos estos elementos gráficos que no forman parte de lo que es realista en el dibujo, me estoy enredando. Hay una serie de elementos gráficos que son muy característicos del manga, que se usan para como dar a entender ciertas cosas sin necesidad de tenerlas que dibujar de forma así súper realista. Entonces, por ejemplo, la, la crucecita esta de la frente, eh, que indica que un personaje está enojado. ¿Cierto? Que supuestamente representa una vena que está latiendo, una vena que está prominente porque al personaje se le subió la presión. O la clásica gótica de que el personaje está como con pena ajena o se siente incómodo, o el moquito cuando están durmiendo profundamente,
no, la burbujita de moco, eh, la sangre por la nariz, em, las estrellitas en los ojos, todos esos elementos que no, que no forman parte de lo que sería un dibujo realista, se llaman mampus. Entonces, eso lo aprendí en el primer taller del one shot de 2 páginas, porque salió a colación, porque alguien los estaba usando como muy tímidamente, y entonces le dijeron, no, tranquilo, o sea, no tenga miedo de usar los mampus, porque para eso son. Eh, porque no es como el dibujo gringo que si el dibujo es muy realista y les pones las goticas de sudor o, o se las dibujas así, pues queda mal con la línea, ¿no? Con el trazo general del dibujo. No, el manga se trata de eso. El manga pues, es muy caricaturizado y permite utilizar este tipo de recursos con mucha más flexibilidad. Entonces, eso fue una lección adicional dentro de ese taller. Y pues seguramente en las otras repeticiones del taller, pues tendrán que solucionar otros guiones y también tendrán oportunidad de obtener más datos extra adicionales de acuerdo con lo que los instructores vayan viendo. Ese es básicamente el resumen de lo que fue mi experiencia en estos 3 cursos, en estos 3 talleres de manga. Eh, Así que bueno, ahí les queda la información. Por favor, coméntenme si creen que les resulte útil. En este momento hay una serie de convocatorias abiertas, tanto concursos con tiempo limitado como una convocatoria permanente de editoriales japonesas. Entonces todos estos son como aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer esas propuestas y hacer sus trabajos para presentarle a las editoriales japonesas. Eh, Obviamente pues esto es simplemente la punta del iceberg. Hacer manga es un trabajo muchísimo más, o sea, hacer manga claramente cubre muchísimos más aspectos, pero esto es como lo más básico. Eh, y pues bueno, espero que a alguien le sirva, espero que a alguien le sea de utilidad, o que por lo menos le resulte interesante y medianamente entretenido escucharme hablando de estas cosas. Em, en- Espero en próximos días retomar lo que son mis dibujos y pues hacer un OK Comics dibuja en español de verdad dibujando. Quiero, em, quiero dar unos mini tutoriales de dibujo con ciertos truquitos pequeños. em, También pues como para sacar, sacarlos de algún apuro en donde se puedan meter. Y bueno, creo que ya estoy alargando esto innecesariamente, así que vamos a cerrar. Voy a recuperar la tapa de mi marcador que se me cayó. Y nos vemos en la próxima ocasión. Y esto fue OK Comics. Hasta la próxima.